En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes, querida audiencia. Soy Nelson Morales. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa de hoy. Hoy estamos con Josué Estrada aquí en cabina, así que Josué, bienvenido. Muchas gracias, profe Gonzalo, y gracias a toda la audiencia por sintonizar este programa y que sobre todo van a tener la paciencia de escucharnos y ojalá podamos aprender de este tema tan interesante. Sé que están ahí algunos ansiosos esperando ver qué vamos a conversar hoy. ¿Recuerdan que a lo largo de la historia de la iglesia, que es el tema que nos ha llevado las últimas semanas al conversar, nos quedamos en el programa pasado en la parte del siglo V, por ahí, con los grandes credos y las doctrinas, cómo se fueron forjando las doctrinas más importantes de la cristiandad en esa época. Y ahora nos vamos a ir más allá. ¿Qué nos pasó desde más o menos por ahí por el año 500 al 1500? Así a grandes rasgos. Nada más y nada menos que 1000 años de historia. La cosa es que, no sé si a ustedes les pasó, yo estando de niño, recuerdo en el colegio nos enseñaban el oscurantismo, como contraste a la ilustración, la época de la iluminación, se decía. Y claro, uno queda con la idea, con la sensación de que pues esa época fue como una época perdida, una época oscura en ese sentido. Pero hoy, en el resurgimiento del estudio de la antigüedad, como que esas ideas se han ido mostrando como que eran muy arrogantes. Llamar y despreciar el pensamiento de otros así de un tajo nada más, pensando que la época que ellos vivían, esa sí es la época que vale la pena. Lo anterior pues fue una especie de paréntesis y hay que ir a la época clásica para rescatar la historia y qué sé yo. Y de ahí la pregunta que titula nuestro programa de hoy, la iglesia en la Edad Media es una etapa oscura. Ese era más o menos el tema que queríamos trabajar hoy. Y la pregunta, para que ustedes interactúen con nosotros en Facebook, en Fijando el Rumbo, pueden tratar de reflexionar y aportarnos sus ideas. ¿Es realmente la Edad Media una etapa oscura para el cristianismo? ¿O hay algo que aprender? Y ahí está la pregunta. Así que les dejamos la pregunta. ¿Es la Edad Media una etapa oscura para el cristianismo? Reflexionen mientras están comiendo ahí, no sé, disfrutando de sus frijolitos del mediodía. Y les dejamos con la canción Tu amor no fallará de Twice. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallas. Me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás. Pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré. Mis ojos abriste, tu vida
que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallas. Soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallas. Facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y es un placer nuevamente darle la cordial bienvenida a su programa Fijando el Rumbo, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Estamos hablando de la Edad Media, así que Nelson, nuevamente introdúcenos al tema. Estábamos conversando un poco sobre el asunto de Edad Media y pensando, ya que dijimos Edad Media, ¿por qué, Josué, piensas tú que ha permanecido tanto tiempo el nombre Edad Media? ¿Por qué se le llama Edad Media? Bueno, la Edad Media, por lo regular algunos historiadores ubican que el nombre proviene de un humanista que se llamó Flavio Biondo en el siglo XV. Entonces él decía que la edad intermedia, que fue entre la cultura clásica greco-romana a los humanistas, donde hay un despertar de toda esa nueva cultura, despertar de los clásicos, él decía que esa etapa intermedia era como una edad oscura, un gran paréntesis en la humanidad donde hubo poco desarrollo intelectual, por ejemplo. Después lo va a hacer más popular el término otro historiador que se llama Cristóbal Celarius en el siglo XVII, que es donde ya provienen las divisiones de edad antigua, edad media, edad moderna, que cabe aclarar que esas divisiones caben bien en el mundo occidental, pero no cabe para todo el mundo, por ejemplo, en Asia o en África quizá, bueno, en algunas partes sí, pero lo que es Asia y Japón o el mundo tapón y nipón ya no aplicaría mucho estas divisiones de edad antigua, media y moderna. Claro, y específicamente fue el año 1688 cuando Cristóbal Celarius hace estas distinciones, y de ahí, por cierto, es que se va a popularizar el término Edad Media, considerando lo que decía Josué, que es el fin de la etapa clásica, es decir, los pensadores greco-latinos, y el inicio de una era teocéntrica, y esto se va a terminar pues para Cristóbal Celarius en el año 1453 con la caída del Imperio bizantino, y otros autores plantean que realmente el fin de la Edad Media es con el descubrimiento de América, ya que inicia otro periodo, y esto casualmente los historiadores lo han dividido en tres grandes etapas: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Y hablamos, por cierto, la caída del Imperio Romano, pero también el auge del Imperio Bizantino en el año 395. Claro, cae Roma en el 467 y inicia todo un proceso de estructuración social geográfica, porque aparecen las famosas tribus bárbaras, los vándalos, los teutones, y comienzan a reconquistar Europa, recordando que hasta esa época todavía el cristianismo era muy fuerte en Asia y sobre todo en el norte de África. Sin embargo, eso poco a poco comienza a cambiar y a tener una reestructuración. Ahora, eso es plantearlo en términos geográficos, en términos orográficos, porque también en lo que se conoce como la alta
Edad Media es cuando ya se institucionaliza el sistema económico, que había sido pues todo un modo de producción esclavista a un modo de producción feudal, que pues no es mucho la diferencia entre el esclavismo y el feudalismo. La diferencia es que ahora pues está controlado tal cual como nosotros podríamos entender hoy, sobre una base de un terrateniente que tiene peones y pues básicamente ellos se les paga por vivir dentro de la tierra y pueden consumir una parte del porcentaje de la producción como tal. Pero también en esa época, que es la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo X al siglo XIII, hay una producción literaria que es la que vamos a conversar en un momento más, muy importante, Josué. Sí, solo un paréntesis que me parece un dato curioso. ¿Por qué es la caída del imperio en el 476? Porque dicen que el emperador Odoacro, que era el que lideraba los érulos, que era una tribu bárbara, depone al emperador Rómulo Augustulo, que tenía solo 14 años de edad, o que le decían despectivamente el pequeño Augusto, pero le quita las insignias y se las manda al emperador de Bizancio. Entonces, por eso ese año se marca como el comienzo de la caída del Imperio Romano de Occidente, y de ahí el emperador de Occidente le va a pagar toda la vida al pequeño Rómulo Augustulo. Entonces se jubiló a una edad temprana. Ahora estamos hablando, Nelson, del siglo V al siglo XV, pues un periodo que tú decías al inicio del programa de 1000 años, que va a estar siendo marcado por estos problemas políticos, pero también va a estar marcado por una nueva visión del mundo, sobre todo porque el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio. Claro. Estamos hablando a finales del siglo IV, inicios del siglo V. Indudablemente eso va a repercutir en el pensamiento y en la reflexión, en los estudios teológicos. Un personaje que va a marcar un itinerario para la Edad Media será Agustín de Hipona, y en el caso de los estudios bíblicos va a ser Jerónimo, sobre todo porque se va a traducir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la Vulgata Latina. ¿Nos podría explicar un poco de qué se trata la Vulgata Latina y la repercusión que tuvo en los estudios bíblicos? Claro, mira, antes de responder a la pregunta, un detalle importante que hay que entender para darle su peso a todo lo que se vivió en la Edad Media, es que por un lado los centros cristianos del principio de estos primeros siglos de la Iglesia, Jerusalén, Alejandría, Antioquía, van sucumbiendo a problemas políticos, ¿no? Correcto. Que distintos grupos van tomando control de la zona y las iglesias pierden fuerza, y eso hace que los cristianos empiecen cada vez más a depender en vez de múltiples centros de orientación y liderazgo espiritual, en Occidente terminan dependiendo de Roma. Correcto. Como el centro de pensamiento. Si a eso se suma que el desastre que se provocó por los vándalos y lo que decían Josué, comentabas, del vacío de poder político, entonces ya para inicio del siglo V se empieza a producir un control de poder en torno a la iglesia. La iglesia va a asumir el poder político también. Y antes que nos conectemos con lo de la Vulgata y su injerencia para los estudios bíblicos, es un dato importantísimo, porque si ustedes se dan cuenta, históricamente hablando, Roma era realmente el único centro de Occidente, porque todos los otros centros de impulsión teológica pues habían sido de Oriente. Estamos hablando de Alejandría, estamos hablando de Constantinopla, estamos hablando de Bizancio, estamos hablando de Jerusalén, de Antioquía, que fueron lugares representativos del cristianismo. Pero lo que tú mencionas, Nelson, es importante porque posteriormente, con la decadencia del Imperio Romano y la caída del Imperio Romano, los obispos de Roma, en primer lugar, tuvieron que tomar muchas responsabilidades administrativas. Pero también Roma es conocido como un impulsor de las misiones a los pueblos bárbaros que estaban conquistando Europa. Y aparte de eso, hay que recordar que en el Gran Concilio de Calcedonia, en el año 451, el obispo de Roma tuvo mucha injerencia en las decisiones y las conclusiones teológicas, sobre todo con la famosa carta a la Tomé, que es donde básicamente se estructura la reflexión en cuanto a la persona, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús de Nazaret. Así que hay una importancia elemental. De hecho, con lo que hablábamos, hay una representación en el Vaticano de una pintura de cuando el Papa León
va con Atila. ¿Cómo no? Entonces, él impide un poco por ese vacío de poder, ya va adquiriendo como labores civiles, porque va con Atila y lo convence de que no invada Roma. Claro, eso después van a invadir, van a saquear, pero ya el Papa se empieza a ver con algunas preocupaciones civiles, no solo religiosas. Y de ahí es importante porque de ahí podemos marcar todo el desarrollo del papado, por ejemplo, hasta llegar a su punto máximo que en el siglo XIII con León III. No, exactamente. Perdón, Inocencio III. Y ahí hay un antecedente importante porque no podemos desligarnos de otro personaje que fue influyente para la Edad Media, que fue Gregorio I, que es considerado formalmente para los historiadores el que revolucionó la reforma que revolucionó la Iglesia para poder establecer los puntos teológicos más concretos que definió la Edad Media. Uno era pues la estructura sacramental, en segundo lugar la supremacía del obispo de Roma y en tercer lugar el tema que más generaba debate en esa época era la Eucaristía, ya que se había debatido anteriormente a la cristología. Pero decíamos, Nelson, que esto va también adjunto a la decadencia del griego y el auge del latín, y eso se ve reflejado en la Vulgata latina. Hay que recordar que el primer periodo de la Iglesia, y por eso es que el Nuevo Testamento está en griego, era la lengua franca. Todos los lugares conquistados hablaban griego. Y pues el Nuevo Testamento y los padres primeros de esos primeros 5 siglos, prácticamente la mayoría escribió en griego. Hay un porcentaje en latín, pero va a ir creciendo a medida que avanzan los siglos. Pero cuando se llega ya a fin del siglo IV, inicio del siglo V, había una necesidad tremenda por ordenar las traducciones, porque ya había algunas traducciones al latín, que era el idioma que hablaba la gente de Occidente, ¿no? El norte de África y el oeste de Europa hablaban latín, no tenían idea de griego, y de hecho en los últimos concilios era todo un lío cómo traducir conceptos de un idioma al otro. Entonces se le encomendó a Jerónimo, un biblista de la época, que él hiciera el favor de hacer una traducción oficial para la Iglesia. Entonces él era un erudito, realmente un hombre que conocía muy bien de lingüística y los idiomas de esa época, y nos puso el gran favor de poner en una versión de mucha calidad la Biblia en el idioma del pueblo, esta vez el latín. Y de hecho el latín va a ser el idioma popular por los siguientes 1000 años. Pero poco a poco se fue perdiendo la habilidad de hablar en latín. Muy poca gente después de 500, 600 años de la Vulgata hablaba latín, así que se redujo finalmente el latín a los centros de pensamiento. Porque el pueblo, la gente, los idiomas que hoy conocemos ya estaban en desarrollo. El español comienza a desarrollarse, ¿no? El francés, el italiano, el rumano, todos esos idiomas romances están en desarrollo en esa época, y poco a poco la gente va perdiendo la cercanía con la Vulgata. Así que la Vulgata fue una gran contribución, y vamos a ver probablemente en las conversaciones de la producción literaria que hablabas tú en la Alta Edad Media, va a comenzar a aparecer gramáticas de latín. Correcto. Porque antes no era necesario, todo el mundo hablaba, pero luego para poder entender la Biblia, y lo único que tenían de la Biblia era el latín. El griego desaparece del mapa, salvo en unos muy pequeños lugares escondidos por ahí. Van a resurgir después, a fines de la Edad Media, y sobre todo con el trabajo de Erasmo de Rotterdam, pero ya estamos hablando del siglo XVI. Claro, como cuando estamos hablando ya de la Baja Edad Media. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Nelson, que tú decías al iniciar el programa, es que en términos generales, en términos populares, pues a nosotros se nos ha enseñado, no solo en historia eclesiástica, inclusive en historia universal, como una etapa oscura, una etapa en la cual no hubo mayor reflexión, y
Y podemos ver pues que hay un aporte lingüístico, hay un aporte teológico, pero también hay un tema donde comienza a florecer el aspecto dogmático de la teología. Como ya los 4 primeros concilios en cierto sentido habían ratificado las principales pugnas que se dieron en torno a la persona de Cristo, en esta época comienzan a desarrollarse, influido por la política, siendo el cristianismo la religión oficial del imperio, ciertas enseñanzas que debían aceptarse como ley de Medo y Persa, sin mayor cuestionamiento. Y obviamente eso va a marcar todo un rumbo, sobre todo por un personaje que yo ya había mencionado, Gregorio I, quien interpretando a Agustín de Hipona, por ejemplo, crea o desarrolla el purgatorio. Cuando Agustín de Hipona interpreta Mateo capítulo 12, donde habla que los pecados son perdonados en esta vida y en la porvenir, y entonces interpreta a Gregorio y surge el purgatorio, pero también habla de la supremacía del obispo de Roma, y llega a concluir Gregorio de que los sacerdotes son diferentes a los laicos, y de ahí se menciona la diferencia y la percepción entre el pueblo, quien se constituye en el auténtico pueblo de Dios y quien se constituye en proceso de peregrinaje para llegar a ser pueblo de Dios, donde hay una distinción entre clero y laicos. Y él dice literalmente que el clero se constituye en una casta superior al pueblo laico para poder desarrollar su vida de fe. Claro, y de hecho todavía en el consciente global, la gente cuando habla de la iglesia, lo que quiere decir es el liderazgo de la iglesia, los obispos, el papado, los sacerdotes, pero les cuesta entender la iglesia, o sea, nosotros los creyentes. Así es. En el mundo protestante vamos a dar mucho énfasis a los creyentes, ¿no? Cada uno es iglesia. Claro. Y no me extrañaría que en unos 100 años más, si el Señor no ha venido antes, creyentes ya empiezan a hablar también de la iglesia como los pastores, ¿no? Ahora, ese proceso, pues, Josué hablando de la doctrina de la iglesia, que fue uno de los temas que más se desarrolló en la Edad Media, pero en perspectiva de institucionalización, generó también pugna y divisiones, porque obviamente cada quien también tiene su forma de ver el gobierno, y por eso tenemos en el año 1054 el gran cisma, la gran división entre la iglesia romana de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente, que es un caso específico que hay que mencionarlo, producto de este proceso de institucionalización que se comienza a formar a finales del siglo VIII con el pensamiento de Gregorio I. Sí, y eso tiene que ver con lo que hablábamos del desarrollo papal, porque el obispo de Roma va tomando responsabilidades que quiere imponer sobre toda la iglesia y sobre Oriente, que estaba dividido el cristianismo. Entonces, desde el principio hay como una pugna entre Oriente y Occidente. ¿Quién tiene? Entonces los de Occidente decían, pues obviamente si Pedro fundó la iglesia en Roma, y es el apóstol más importante, porque ya se empezaban a interpretar algunos pasajes petrinos, por ejemplo, apacienta mis ovejas, o te daré las llaves del reino, que era como Pedro es superior sobre todos los apóstoles, por lo tanto, el sucesor de Pedro es el obispo de Roma, y el obispo de Roma tiene que estar sobre todos los obispos en el mundo cristiano. Eso va a ir haciendo que haya pugnas entre Oriente y Occidente, y digan, bueno, los de Oriente tienen que rendirle cuentas a Occidente, y obviamente la iglesia oriental no va a estar de acuerdo, y va a llegar al punto en que cada uno se va a excomulgar en el 1054 y se produce el gran cisma de la iglesia. Así que, querida audiencia, como usted podrá notar, indudablemente este fue un periodo marcado por las escisiones políticas, marcado por los movimientos geográficos de la historia en términos universales. Estamos hablando de las invasiones bárbaras a Europa, que poco a poco comienzan a conquistar todo este continente, y vamos a ir entendiendo que el cristianismo en esta época tiene una movilidad importante, de haber estado en grandes centros de pensamiento en toda la parte de Asia o inclusive el norte de África. Poco a poco va a comenzar a desarrollarse como tal en toda la Europa, y obviamente nosotros podemos hablar de inclusive los movimientos misioneros como la Orden de San Patricio a Irlanda o los movimientos mendicantes de esta época. Así que es cierto, fue una etapa compleja producto a la exagerada institucionalización de la iglesia, pero hubo también mucho aporte literario, mucho aporte teológico y filosófico, y también podemos ver el desarrollo de la universidad o de las grandes instituciones que
dieron indudablemente un punto de partida, sobre todo para el Renacimiento y posteriormente para lo que nos compete a nosotros aquí, para la Reforma Protestante, que es la antesala de toda esa reflexión. Sin embargo, queremos analizar ese tema después de tener una lectura de comentarios que han ingresado a nuestra red social, y nuestra buena amiga Betsabe Anzora nos recordará la pregunta y nos leerá los saludos y comentarios que han ingresado en nuestra página de Facebook de Fijando el Rumbo. Sí, profe, y la pregunta que hemos publicado en nuestra página de ahora dice: ¿es la Edad Media una etapa oscura para el cristianismo? Y Hernán Pérez dice: yo opino que sí, por la teología traspasada, que con la intención de ganar más miembros, alguna denominación usan el evangelio como propaganda, a veces con buena intención, pero una mala definición, y eso lleva al error. Muchas gracias, Hernán, por tu comentario, y les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros sus opiniones, y si tienen preguntas que también nos la hagan saber. Así es, mientras comienzas a responder a nuestra pregunta, si ustedes creen que la Edad Media fue una etapa realmente oscura, tanto para la historia de la humanidad como para la historia del cristianismo, nos gustaría escuchar sus reflexiones, sus aportes, las cuales estaremos leyendo en nuestra página de Facebook, o también te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz al 5895-5778, y esas vías de comunicación estarán atentos a recibir sus reflexiones en torno al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Es realmente la Edad Media una etapa tan oscura como se nos ha enseñado tanto en los colegios, universidades, inclusive dentro de la iglesia? Así que esperamos recibir tus aportes. Mientras tanto, te preparas para escuchar Sobrenatural de Lucía Parker, y ya retornamos aquí en tu programa Fijando el Rumbo. Asombra hoy tu corazón, tú eres quien responde mi clamor a mi favor, y con amor peleas por mí la batalla. Algo nuevo está por llegar, se abre el cielo, se envuelve con mi realidad, es sobrenatural. Es
Facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso a través de la 99.7, El Camino, contenido que transforma, en tu programa Fijando el Rumbo, y estamos muy contentos en una conversación muy agradable en torno a la Edad Media, y en esta primera sección hemos podido analizar en términos generales qué es la Edad Media, qué periodo abarca, cuáles fueron las circunstancias que se dieron en términos generales, tanto a nivel social, a nivel geográfico, a nivel político, como también a nivel teológico y literario a grandes rasgos. Y en esta segunda sección pues vamos a hablar un poco del aporte literario, el aporte teológico y el aporte intelectual, que sin duda alguna pretende erradicar un poco la visión generalizada que tenemos respecto a este periodo como una etapa de la historia donde realmente se piensa que no se produjo absolutamente nada, que solamente se habló de institucionalidad o institucionalización de la iglesia, dogmas por aquí, dogmas por allá, y sin embargo queremos clarificarles que sí hubo esa reflexión que indudablemente marcó una etapa muy importante, muy prolífica, que hoy vale la pena que nosotros la estudiemos, la entendamos y que podamos ver el aporte que tuvo ese periodo para nuestra teología, para nuestro peregrinaje cristiano en nuestros días. Te queremos recordar la pregunta del día y agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Y la pregunta del día dice: ¿es la Edad Media una etapa oscura para el cristianismo? Y Lesbia Rodríguez nos comenta: sí, fue oscura, pero llegó la luz de la reforma de Lutero. Muchas gracias, hermana Lesbia, por su comentario. Y también César García dice: ¡Wow! Ustedes son una enciclopedia viviente. Saludos, muy buen programa. Bueno, muchas gracias a Lesbia y a César que nos acompañan en este programa. Y antes de pasar al tema literario, yo recuerdo, por cierto, un buen texto que comienza a utilizarse sobre todo en el siglo VII y VIII, que fue escrito, por cierto, en el siglo finales del siglo IV, inicio del siglo V, de Cipriano, el Padre Nuestro, Adonato y la unidad del cristianismo, porque ustedes recuerdan que ya comienza a resquebrajarse las relaciones entre la iglesia de Cartago en África y la iglesia de Roma, y eso va a ser un distintivo muy importante porque ese rompimiento va a marcar una tendencia en todo el proceso de decadencia del imperio. Y de hecho él pues trata el tema de fuera de la iglesia no hay salvación como un tema importante que ratificó el obispo de Roma, donde a tal grado que en el siglo VIII se dijo que fuera de la iglesia romana no hay salvación, y eso pues va poco a poco a ir generando ciertos conflictos. Sin embargo, la parte que nos convoca ahora Nelson tiene que ver con el aporte de la Edad Media en términos intelectuales, y lo primero que tengo que expresar es que fue la época donde nosotros pudimos ver el surgimiento de la universidad. Y estamos hablando del año 1111-1112, donde el famoso Anselmo de Canterbury se hace la pregunta: ¿cómo fue que Dios se hizo hombre? Y para poder responder a esa pregunta, dice que la fe debe buscar entendimiento, o la fe que busca entendimiento debe ser el fundamento para responder a esa pregunta, y entonces surge la teología como la madre de las ciencias, y indudablemente surge la universidad como un centro de especialización donde se pudiera responder por medio de la razón conceptual a estas preguntas de carácter teológico y filosófico. Pero esto también va de la mano con el desarrollo de la literatura, con el desarrollo de la exégesis medieval renacentista y con el desarrollo de los estudios bíblicos. ¿Qué podemos decir de esta etapa de la Edad Media para poder dar luz a nuestros oyentes en relación a que muchos creen que en esta etapa no se dijo nada de la Biblia? Sin embargo, sí tenemos algunos textos, comentarios y análisis como tal. Claro, sin duda. Miren, mucho antes de que Anselmo apareciera en la Bretaña, en la Gran Bretaña, hay dos personajes que van a dar una influencia importante en la cuestión literaria. Por un lado está Gregorio, él falleció en el 604, Gregorio. Él contribuyó con algunos comentarios. El género literario de comentario bíblico estuvo muy presente en la iglesia. Quizá Orígenes sea el más recordado de esa época. Él escribió comentarios de casi toda la Biblia. Lamentablemente no tenemos todos sus comentarios hoy, pero como que se había perdido, y Gregorio retoma ese concepto en esa zona, y luego un poco tiempo después, casi 200 años después,
ciento y algo de años después, otro célebre de Bretaña, Beda o Bede, va a escribir comentarios bíblicos. Y es interesante porque los comentarios bíblicos que él va a escribir son comentarios usando griego, usando hebreo. Eso sí es interesante porque uno piensa, no, en la Edad Media solo el latín. Solo el latín, correcto. Pero no, él hizo esos comentarios desde el griego, desde el hebreo, porque su propósito era hacer la Biblia entendible a la gente que ellos ministraban ahí en la Bretaña. De tal impacto van a ser sus comentarios, que van a ser como los textos base sobre los cuales el resto de la iglesia en el continente va a reflexionar. Llegaron a ser como el texto de estudio por 600, 700 años. O sea, el aporte de Bede fue importantísimo. Recién en los últimos 8 o 10 años se han tomado en serio los trabajos de él y están empezando a traducirse al inglés. Esperemos ver quién sea valiente y los trabaje al español y los ponga a precio accesible, ¿no? Así es. Pero por lo menos eso, ¿no? Y la Edad Media, recuerdan, Orígenes va a asentar una metodología de interpretación donde lo literal es lo primero, pero saltan rápido a lo alegórico y a lo que él llamaba espiritual. En esta etapa de la Edad Media se divide eso espiritual en 2 más, así que terminan siendo en 4 niveles de interpretación, donde rápido se brincaba de lo literal hacia las demás formas de interpretación, porque lo que se buscaba era edificar a la iglesia. Correcto. Y es lo que uno observa en muchos círculos cristianos hoy, evangélicos, que los pastores, sobre todo en textos narrativos, no tienen mucha paciencia para explorar el texto técnico y brincan rápido del texto a la alegoría. Y le ponen interpretaciones y le llaman principios bíblicos a un montón de cosas sin hacer el esfuerzo técnico. Pero es en la época de la Edad Media, sobre todo cuando en París comienza este fervor universitario en San Víctor. Correcto. Vamos a encontrar ahí a personajes importantes. Andrés, por ejemplo, de San Víctor, va a replantear toda la metodología y estamos hablando de 1100, 1150, la importancia de la metodología literal, de volver a lo literal. Es tanto así que fíjense que es en ese círculo de San Víctor que se va a plantear que la inspiración de las escrituras es en lo textual. Y nosotros hoy decimos que la Biblia es inspirada en los escritos originales, ¿no? Pero durante como 400, 500 años estaba la idea de que lo inspirado era estas interpretaciones alegóricas del texto. Correcto. Sí. Y vamos a seguir hablando sobre este proceso hermenéutico que se fue desarrollando en la Edad Media, pero también hubo mucha reflexión teológica y mucha reflexión filosófica, porque uno de los acontecimientos importantes, Josué, que se dio en la temprana Edad Media fue, por cierto, el surgimiento del Islam, y que pues desde el año 610 al año 710 hubo un proceso de conquista de todos los lugares que habían sido cristianos, ahora pasar a ser musulmanes. Pero hay algo que en los estudios académicos debemos de reconocer, porque gracias al pensamiento islam es que hay un redescubrimiento de un personaje que había desaparecido en la época, y estamos hablando de Aristóteles, ¿verdad? Los primeros 400 años el personaje, el filósofo por excelencia fue Platón, y gran parte de los pensadores como Agustín de Hipona e inclusive Gregorio utilizan categorías filosóficas neoplatónicas para poder explicar concepciones teológicas, pero acá Aristóteles comienza a resurgir y va a influir mucho en lo que se conoce como la escolástica o el pensamiento racional de la Edad Media, y aquí vamos a tener a varios personajes importantes que produjeron y desarrollaron la labor teológica de mucha relevancia, como ya mencionamos uno, Anselmo de Canterbury, Juan Duns Scoto y el famoso Tomás de Aquino. ¿Qué podemos decir sobre este periodo desde el campo de la teología filosófica? Pues bueno, se puede decir bastante, y de hecho algo... ahorita alguien planteaba que la luz fue en la Reforma, pero de hecho en los estudios medievales se dice que hay 2 renacimientos o 2 redescubrimientos. Uno de esos es en el siglo carolingio o en el tiempo carolingio, donde hay un
descubrimiento, hay un renacimiento en la literatura, donde podemos tener a Alcuino de York, por ejemplo, y todos los monjes irlandeses, donde se puede hablar mucho. Sin embargo, también se habla del renacimiento del siglo XIII, que es ya cuando tenemos a un Tomás de Aquino, con su maestro, el fundador de la Orden de los Dominicos, Domingo de Soto, o Domingo de Guzmán. Domingo Guzmán de Soto. Domingo de Guzmán, pero el maestro, que era Alberto Magno, de Tomás de Aquino. Entonces, todos ellos, de cierta manera, son influenciados por el pensamiento aristotélico. Pero no es solo que absorben el pensamiento aristotélico y lo plasman, sino que es un pensamiento aristotélico ya cristianizado o reflexionado desde la fe cristiana. Porque cuando uno lee sus escritos se puede ver donde hay un rompimiento ya con Aristóteles, donde ya no encaja muy bien en la filosofía cristiana. Y de hecho hay un autor que decía, Chesterton, que decía que no fue Santo Tomás, no introdujo a Aristóteles así nada más a la filosofía cristiana, sino es un Aristóteles convertido al cristianismo, que lo empiezan a interpretar. Y de hecho en la Edad Media tenemos los dos grandes muros de pensamiento, que está el agustiniano, más neoplatónico, de un Platón, un Plotinio, pero también tenemos el pensamiento tomista, que es más aristotélico, en ese sentido un poco más de lo que se vive ahora, de la observación de lo que hay en la Tierra, y eso dio un gran giro en todos los estudios. Sobre todo en los procesos de ir desarrollando las famosas teorías de la ley de causa y efecto, todo el desarrollo de los entes, el desarrollo de la filosofía que podía explicar la existencia de Dios, como los argumentos ontológicos, cosmológicos, teleológicos, que va a ir desarrollando, por cierto, Tomás de Aquino y toda la escolástica en torno a las argumentaciones que se daban en esa época respecto a lo que nosotros denominamos hoy teología propia. Y claro, lo que nosotros damos hoy por hecho tuvo una buena parte de reflexión en este periodo, en esta etapa. Sí, de hecho, por ejemplo, yéndonos un poco más allá, ¿cómo entender a un Lutero sin la Edad Media? Es imposible, porque Lutero está asociado con muchas cuestiones de la Edad Media. Una, por ejemplo, es la mística cristiana. Han salido ya nuevos escritos donde la influencia de la mística cristiana en Martín Lutero. ¿Cómo comprenderlo? Pues no se puede. También cómo comprender este giro reformador de Martín Lutero, al que se le llama la justificación por la fe, cómo entenderlo sin los escritos de San Agustín. Claro. Él dice que lo vio ratificado por medio de San Agustín. Y lo que menciona Josué Nelson creo que es importante, porque los padres reformadores no trabajan en el vacío. Por ejemplo, todo el pensamiento y la reflexión de Juan Calvino a la hora de leer sus comentarios bíblicos están marcadas de comentarios y opiniones y reflexiones contextuales, utilizando muchos pensadores de la Edad Media. De hecho, hay que recordar que Juan Calvino, el primer texto que hizo fue sobre un comentario sobre Séneca. Y eso es importante expresarlo, porque la Edad Media no es un vacío intelectual. La Edad Media es un auge del pensamiento, de la reflexión, que obviamente intentaremos responder, no llegó al pueblo en su totalidad. Y en ese sentido, pues me gustaría escuchar sus opiniones, y si tienes que agregar algo más del aspecto literario lo puedes hacer, Nelson, pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿A qué creen ustedes que se debe que en la opinión general, en la opinión coloquial en la actualidad, la gente crea que es una edad oscura donde realmente no se afectó el pensamiento de la sociedad y no hubo mayor reflexión? En gran medida es la arrogancia con la que se crece en la Ilustración. Es como pensar, nosotros somos los que pudimos darnos cuenta de las cosas, ahora sí pensamos, antes no pensaban. Recuerden que mucho de las comunicaciones eran muy limitadas. Los centros de reflexión eran los monasterios, los copistas de manuscritos estaban en esos lugares, pero fuera de ahí era muy poco lo que la gente podía conocer.
Y a eso se suma el montón de enfermedades que van a diezmar la población de Europa, ¿no? Durante la Alta Edad Media y después la etapa posterior. Se comienza a haber una crisis de salud, una crisis económica, producto de todo eso, empiezan guerras largas. Y se da una interpretación teológica, ¿verdad? Eso, la peste bubónica, inclusive la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra marcó un sentimiento nacionalista muy, muy fuerte, que es la etapa que nosotros hemos denominado la Baja Edad Media, donde realmente viene un proceso de crisis institucional y también crisis moral, que indudablemente va a meritar un cambio de paradigma, y de ahí la Reforma protestante. Claro, y también en esa escena hay que recordar que el aristotelismo, producto de la reacción o del redescubrimiento vía el diálogo, principalmente nace por el choque cristiano-musulmán en España, ¿no? Correcto. Y principalmente, y de ahí van a surgir otros pensadores. No solo Tomás de Aquino es quien retoma la parte aristotélica, sino que comienza un volver a mirar la naturaleza, las cosas concretas, y tratar de entender por qué las cosas pasan como pasan. Eso se va a reflejar en la hermenéutica, por ejemplo. Las personas empiezan a interpretar la Biblia enfocada ya en lo literal, y lo literal está porque debe haber pasado, y hay una búsqueda de la historia. Y también comienzan a aparecer personajes como Copérnico después, ¿no? Y otros que van a estar mirando el cielo, y van a estar haciendo cálculos matemáticos y cosas así. El desarrollo de la óptica, ingeniería balística, guerras. Eso es importante lo que dice Nelson, porque es cierto, el naturalismo como concepto filosófico va a ser un punto metodológico de partida para varias ciencias, no solo para la teología natural, no solo para la filosofía natural, también para el justnaturalismo o el derecho natural, donde comienzan a estudiarse casualmente sobre la base de las leyes de la causa y el efecto, pues pensando cuál es el producto natural del comportamiento humano o del ordenamiento humano o de la cosmovisión humana, y eso va a marcar un itinerario importante en el Renacimiento, y va a marcar un itinerario importante en la contextualización de la teología, porque claro, uno piensa que el tema de la contextualización obviamente es una etapa del siglo XX, de la hermenéutica del siglo XX, pero ya cuando uno se apropia, por ejemplo, de la reflexión de Domingo de Guzmán o de Francisco de Asís o de la Orden de San Patricio, reflexionando de cómo desarrollar la misión de Dios en los diferentes contextos, uno puede ver también esa labor teológica que está en los documentos que nos inspiran dentro de los ambientes monásticos, dentro del ambiente del misticismo, pero también dentro del campo literario filosófico de la época, de la escolástica. Así es. Quiero agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día en respecto a si usted cree que la Edad Media es una etapa oscura o no, y pues queremos escuchar su reflexión. Y Juan Carlos Zunil pregunta: ¿será que en la Edad Media pudo el cristianismo primitivo desaparecer? ¿Por qué? Dice la Biblia que ni las puertas del infierno podrían contra ella. Dios les bendiga. Bueno, excelente pregunta. ¿En qué sentido realmente habrá desaparecido el cristianismo primitivo? Me imagino que se estará refiriendo a la vida tal cual como la vivía la iglesia primitiva, a los pies, colocando todos los pies de los apóstoles para que el evangelio proclamara. Me imagino que se refiere al martirio, me imagino que se referirá pues a el desarrollo y avance del cristianismo. Pues el cristianismo realmente prevaleció, y obviamente creo yo que hay que hacer una distinción que sí le podemos decir a nuestro oyente. Una cosa es la iglesia institucional y otra cosa es la iglesia como pueblo de Dios donde se está desarrollando, y una tercera cosa es la intelectualidad de la época, y eso se da en el cristianismo primitivo, en la Edad Media, en tiempos de la Reforma, hasta nuestros días, ¿verdad? De hecho, o sea, el cristianismo primitivo es, como nosotros lo entendemos, es difícil que viva durante tantos siglos, porque la iglesia o el cristianismo se tiene que ir adaptando a cómo van surgiendo los tiempos. Entonces, tener una iglesia al estilo de Hechos, pues sería una iglesia hoy en día un poco que no respondería a los desafíos que estamos viviendo hoy. Claro. Entonces,
en un sentido no desaparece, pero en otro sentido sí desaparece. Claro, yo me imagino que nuestro oyente está hablando básicamente de los principios que se dieron y pues obviamente los principios siguen prevaleciendo con sus luces y sus sombras, eso es innegable, y tampoco es que estamos reivindicando a toda la Edad Media, es menester reconocer los grandes males que se cometieron en la Iglesia en nombre de Cristo y sobre todo en el proceso de institucionalizar la fe. Tampoco queremos dejar de reconocer eso, Nelson. Claro, bueno, hay una cuestión que también hay que tomar en cuenta en todo esto cuando hablamos de la Iglesia. Hay que hacer la distinción. La Iglesia es de Cristo y la Iglesia ha seguido permanentemente y no solo en Occidente. De repente nos queda la idea de que cuando hablamos de la Iglesia y el cristianismo estamos hablando de Occidente, pero el cristianismo copto, por ejemplo, comienza en el año 300 por ahí. Y todavía sigue sin ninguna interrupción. Así es. Constante. O la iglesia armenia o la iglesia ortodoxa no tuvo el fraccionamiento que tuvo Occidente. Así que cristianismo primitivo propiamente sigue tan vigente como lo fue en el primer siglo. O sea, el Espíritu Santo ha seguido obrando, convirtiendo el corazón de las personas y formando el pueblo de Cristo, ¿no? Eso no ha cambiado, sigue continuo. Así que sí, en términos generales quisiera que pudiéramos concluir el tema porque hay un punto que yo quisiera tratar en torno a lo que ha acontecido esta semana con uno de los personajes ilustres del mundo cristiano evangélico como es la partida, la presencia del Señor de Billy Graham. Pero antes que hablemos en términos generales de el pastor evangelista Billy Graham, ¿cómo podemos desafiar a nuestra audiencia, Josué, Nelson, a considerar la Edad Media en primer lugar como un campo de estudio, pero también a erradicar esa clásica visión de una etapa extremadamente oscura? Bueno, un paso sería, por ejemplo, leyendo cualquier libro de la Edad Media, uno se va a dar cuenta, por ejemplo, este magnífico libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, si uno lo abre desde San Agustín hasta Lutero, se va a encontrar quizá por lo menos unas 400 páginas de infinidad de autores, Santo Tomás, San Buenaventura, Juan Dunscoto, Alcuino de York, Anselmo de Canterbury. Eso ya nos dice a nosotros mucho de que hubo un pensamiento teológico muy prolífico en la época. Y la otra sería bueno redescubrir la profunda espiritualidad de todos estos autores, porque no son solo gente que era racionalista o que ocupaba mucho la razón, por ejemplo un Santo Tomás, sino eran personas con una profunda espiritualidad arraigada en su vida y devoción. De hecho, Santo Tomás al final de su vida dicen que probablemente tuvo una revelación de la cual después ya no escribió nada porque dijo que lo que había visto en esa revelación o en ese despertar estático en su vida, después de ver eso, todo lo que había escrito era paja. Entonces, literalmente él dijo eso. Bueno, pero literalmente se traduce así. Bueno, de sí, lo que se dijo, traduce. ¿no? Pero es una profunda espiritualidad que ellos están viviendo al día a día. Correcto. Nelson. Sí, yo iba a mencionar algo parecido. Por lo menos en el mundo bíblico, una de las cosas que uno admira del trabajo de los pensadores cristianos de la época es esa búsqueda de las escrituras para estudiarlas, pero para buscar la edificación de la iglesia. De repente nosotros podríamos caer, y es lo que pasó en Europa con el racionalismo y también en muchos púlpitos de seminaristas que desconectan el texto de la espiritualidad y la gente aprende un montón de cosas pero no encuentra al Espíritu obrar en esa predicación. Y creo que el rescatar la espiritualidad intelectual es un desafío para nosotros. El encontrar ese punto de equilibrio donde podemos informarnos, siguiendo a Anselmo, ¿no? Fe en busca de entendimiento.
Sí. No están las dos cosas separadas, podemos integrarlas y trabajarlas. Sobre todo en una época donde sigue prevaleciendo una especie de dualismo evangélico que lamentablemente separa el estudio técnico de la Sagrada Escritura de la devoción. Y por qué no ver el estudio técnico de la Palabra de Dios como un acto profundamente espiritual, profundamente devoto, donde a través de la técnica desarrollamos la piedad, desarrollamos el carácter y desarrollamos pues, los principales valores de las Sagradas Escrituras. Pero bueno, yo les había anticipado, a sus 99 años de edad partió a la presencia del Señor el misionero, pastor, evangelista Billy Graham, y un personaje muy importante, Josué Nelson, para América Latina y para el mundo. Realmente era un hombre global, asesor y también muy crítico de presidentes de Estados Unidos de Norteamérica, y un hombre muy respetado que pues reconocía sus limitaciones, pero también nosotros pues respetamos mucho su tenaz voracidad de vivir los principios de Dios, vivir la palabra y ser un predicador de la palabra. Sí, siempre he admirado de él lo que hablábamos recién, lo académico y lo espiritual. Él es un buen ejemplo de cómo integrar los dos mundos. Claro. Es un hombre que estudiaba las Escrituras en serio. Correcto. En serio. Pero tenía una pasión por comunicar el Evangelio y el Espíritu Santo lo usó tremendamente por como 60, 70 años de ministerio, alcanzando a miles de personas con el Evangelio. Así que sin duda no podemos negar. Y no solo eso, pues también tenía un profundo corazón por los problemas sociales, los males o los desastres naturales que ocurrían, y recordamos que él vino casualmente a apoyar y ayudar a Guatemala para el terremoto de 1976, y es importante, sobre todo Josué, porque para el campo académico Billy Graham fue muy importante, para el campo académico evangélico, porque él en el año 1974 auspició lo que se conoce como el movimiento de la Osana y logró convocar a personajes importantes, entre ellos John Stott, Francis Schaeffer, a teólogos latinoamericanos como René Padilla, como Samuel Escobar, entre otros personajes que asistieron al primer movimiento, a la primera convocatoria de poder integrar fe y asuntos de la realidad social que en América Latina ya venían desarrollándose a partir de los 70 con la creación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y sin embargo en el 74 esto comienza a desarrollarse de manera global y comienza también a utilizarse dentro del Pacto de Lausana el tema de la integralidad de la misión de la Iglesia. Por lo tanto, el aporte para el mundo académico de la visión de mundo de Billy Graham en el momento histórico en el que nos encontrábamos, en tiempos de guerra civil, en tiempos de los desastres de fines de la Guerra Fría, fue sumamente importante para responder a los dilemas morales de su época. Sí, de hecho, parte del pensamiento teológico latinoamericano no se podría entender sin la influencia de Billy Graham. Otra cosa de lo que él admiro mucho y me impactó leyendo un poco de él, era la relevancia que tenía en todos los sectores. Él podía platicar con los presidentes de Estados Unidos, de hecho dicen que ayudó a superar un poco el alcoholismo de W. Bush hijo, sí. Pero también podía llegar a otro tipo de gente, que no necesariamente tenían que ser presidentes. Era alguien que podía conectar bien con la realidad de distintos estratos sociales, por ejemplo. Sí, yo quería no dejar de mencionar, quizás muchos exetecanos no tengan idea de la influencia de ¿cómo se llama? De Billy Graham en sus propias vidas, porque fueron beneficiarios de becas de Billy Graham. Claro. Él siempre mostró esa preocupación, ese deseo de apoyar a estudiantes de teología, porque veía el impacto que podían tener en la vida de las iglesias creyentes que sirvieran al Señor con mejor preparación. Así que por muchos años fue un muy lindo aporte para CETECA y eso pues se agradece. Y yo lo que quisiera rescatar en estos minutos que nos quedan es que sin duda fue consejero, sin duda invirtió mucho tiempo en el estudio de la palabra y, como tú decías muy bien, Nelson, no desligó su profundidad intelectual con su espiritualidad, no separó esas dos dimensiones, pero también destaco que en tiempos donde había que alzar la voz, la alzó. También fue muy crítico con presidentes, inclusive con la nación, sobre todo en los últimos años, que expuso que uno de los problemas que estaba aconteciendo en Estados Unidos era la falta de principios y moral.
y les expresó que era importante recordarse sobre qué bases había constituido la nación de los Estados Unidos. Y eso es importante porque nos ayuda a entender un poco de la figura de que representaba Billy Graham. Obviamente nosotros no lo estamos endiosando para nada, sino simplemente, como el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Billy Graham se constituye en esa persona virtuosa que nos da un modelo en una sociedad donde estamos carentes de modelos para poder vivir una fe integral, para poder expresar una espiritualidad que se conecta con los problemas más acuciosos que vivimos en nuestra sociedad. Desafíos finales, palabras finales. Mis queridos amigos, Josué, gracias por compartir con nosotros y bienvenido a Fijando el Rumbo también como panelista oficial. Gracias, profe Gonzalo, por esta invitación y pues fue grato estar aquí platicando. Obviamente la Edad Media son 1016 años que platicar en una hora pues ni siquiera alcanza para tocar bien algunos temas, pero desafiar a la audiencia a que pueda investigar más de este periodo, redescubrir autores de ese periodo para el cristianismo. Muchas gracias, José. Nelson, gracias por compartir con nosotros. Bueno, los desafíos que nos sintonicen el próximo jueves. Empezamos un nuevo ciclo, va a estar buenísimo, así que... Y les lanzo algo así en estos 2 segundos. Iniciamos una próxima serie que se va a llamar Pasajes Difíciles de la Biblia. Así que no puede desconectarse con nosotros porque casualmente iniciamos con ¿quiénes son los gigantes de los primeros capítulos del Génesis? ¿Serán extraterrestres? ¿Serán ángeles? ¿O serán realmente gigantes de 5 o 10 metros? Pues no se pierda este próximo jueves de 12 a 1 de la tarde, aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Gracias, Hans, en los controles y en producción, Amir Tejada y Betsabe Anzora, y los esperamos y les invitamos a que sigan en la programación de Radio El Camino. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.